La filosofía medieval abarca el período desde la caída del Imperio Romano, siglo V, hasta el Renacimiento, siglo XV. Es un período influido por el encuentro entre la filosofía clásica griega y romana, las religiones monoteístas, cristianismo, judaísmo e islam, y las cuestiones teológicas y metafísicas propias de la época. Sus principales características e influencias incluyen: 1. Contexto histórico y cultural. Surge en un entorno dominado por la influencia de la Iglesia Católica en Europa, mientras que en el mundo islámico y judío se desarrollaron importantes escuelas filosóficas. La recuperación y traducción de textos clásicos griegos, como los de Aristóteles y Platón, influyeron profundamente en el pensamiento de los filósofos medievales. 2. Temas principales: relación entre fe y razón. Una cuestión central fue cómo reconciliar la revelación divina con el conocimiento humano racional. Se debatió si la razón podía ser una herramienta para comprender la fe, teología y metafísica. Se exploraron temas como la existencia de Dios, la naturaleza de la realidad, el alma, la creación, el libre albedrío y la eternidad. Ética y moral. Basada en las enseñanzas religiosas, se buscó definir cómo debía vivir el ser humano para alcanzar la salvación. Conocimiento y verdad. Se debatió cómo el ser humano adquiere conocimiento, especialmente en relación con las verdades divinas y científicas. 3. Escuelas filosóficas. Patrística, siglo II Bili. Representada por los padres de la Iglesia, como San Agustín, quienes buscaron integrar el cristianismo con elementos del platonismo. Escolástica, siglos IX XV. Un enfoque sistemático que intentó armonizar la filosofía de Aristóteles con la teología cristiana. Incluye figuras como Santo Tomás de Aquino, quien defendió la compatibilidad entre fe y razón. 4. Filósofos destacados. San Agustín de Hipona. Influido por el platonismo, defendió la primacía de la fe y escribió obras como Confesiones y La ciudad de Dios. Santo Tomás de Aquino. Desarrolló una síntesis entre la filosofía aristotélica y la teología cristiana en su obra Suma Teológica. Boecio. Autor de la Consolación de la Filosofía, que reflexiona sobre la fortuna y la providencia. Avicena, Ibn Sina, y Averroes, Ibn Rushd. Filósofos islámicos que interpretaron y difundieron las ideas de Aristóteles. Maimónides. Filósofo judío conocido por Guía de los Perplejos, donde intentó conciliar la fe judía con la filosofía aristotélica. 5. Legado. La filosofía medieval sentó las bases para el pensamiento moderno al introducir debates sobre epistemología, ética y política. Influyó profundamente en el desarrollo de la ciencia y la educación, especialmente a través de las universidades medievales. Aunque a menudo se asocia con un enfoque teológico, también exploró cuestiones seculares que siguen siendo relevantes hoy. La filosofía medieval es un vasto campo de estudio que se desarrolló durante más de 1000 años y en diversas regiones culturales, como Europa, el mundo islámico y el judío. Aquí se profundiza en aspectos clave. 1. Períodos de la filosofía medieval. Primera etapa. La patrística, siglo II Bili, dominada por los padres de la Iglesia, buscaba integrar las enseñanzas cristianas con la filosofía clásica. Características principales. Uso del platonismo para explicar la doctrina cristiana. Enfoque en temas como la creación, la Trinidad y el alma. Filósofos destacados. San Agustín, considerado uno de los más grandes pensadores de esta etapa, adaptó el pensamiento de Platón al cristianismo. Boecio. Su obra influyó en la transmisión de la filosofía antigua al pensamiento medieval. Segunda etapa. La Alta Edad Media, siglos IX. Aquí se recuperan y traducen los textos de Aristóteles y Platón, gracias al contacto con el mundo islámico y bizantino. Características principales. Nacimiento de las primeras universidades. Redescubrimiento de la lógica y la metafísica aristotélica. Figuras clave. Juan Escoto Erígena. Introdujo el neoplatonismo al pensamiento cristiano. Alcuino de York. Importante en la reforma educativa carolingia. Tercera etapa. La escolástica, siglos XII XV. La escolástica fue un método de pensamiento que buscó sistematizar el conocimiento a través de la razón y la fe. Características principales. Debate entre realismo y nominalismo. Consolidación de la filosofía en las universidades. Filósofos destacados. Santo Tomás de Aquino. Integró la filosofía de Aristóteles con la teología cristiana. Guillermo de Ockham. Desarrolló el principio de parsimonia, conocido como la navaja de Ockham. 2. Influencias filosóficas. Platón y el neoplatonismo. Influyó especialmente en los primeros pensadores cristianos, como San Agustín, con su énfasis en las ideas eternas y la trascendencia de Dios. Aristóteles.
Su lógica, ética y metafísica fueron adaptadas al pensamiento medieval, especialmente por Santo Tomás de Aquino. Pensamiento islámico y judío. Figuras como Avicena, Averroes y Maimónides desempeñaron un papel esencial al interpretar y transmitir la obra de Aristóteles a Europa. 3. Grandes debates filosóficos. Fe y razón. ¿Es posible comprender a Dios solo con la razón, o es necesaria la revelación divina? San Agustín defendía la primacía de la fe. Santo Tomás de Aquino buscó equilibrar ambas. Universales. Debate sobre si los conceptos generales, como humanidad, existen realmente o son solo nombres. Realismo vs. nominalismo. La existencia de Dios. Se desarrollaron argumentos racionales para demostrar la existencia de Dios, como las 5 vías de Santo Tomás de Aquino. Libre albedrío y determinismo. Reflexión sobre la libertad humana en relación con la omnisciencia divina. 4. Corrientes y métodos. Escolástica. Método que combinaba la lógica y la teología en debates académicos. Misticismo. Filosofía centrada en la experiencia directa de Dios, representada por figuras como Hildegarda de Bingen y Meister Eckhart. Nominalismo. Corriente que negaba la existencia de universales fuera de la mente, desarrollada por Guillermo de Ockham. 5. Legado de la filosofía medieval. La filosofía medieval sirvió de puente entre el pensamiento clásico y el moderno. Influyó en el desarrollo de la ciencia, la política y la ética. Sentó las bases para movimientos como el Renacimiento y el racionalismo moderno.